Imagina que tu respiración se vuelve tan profunda y consciente que tu mente se aquieta por completo. No hay un solo pensamiento que interrumpa el flujo de tu aliento, ni ansiedades, ni juicios, ni esa voz interna que siempre te persigue. Solo una presencia pura, una quietud tan cristalina que parece que el universo respira a través de ti, como si estuvieras tocando la vida por primera vez. Desde fuera, podrías parecer alguien perdido en un trance o un maestro despierto, porque ambos se mueven con una certeza que trasciende toda lógica. Pero aquí está la pregunta que te hará vibrar en tu núcleo. ¿Qué separa el caos mental de la verdadera libertad espiritual? La respuesta te llevará al borde de todo lo que creías saber sobre ti mismo, porque la verdad es que nunca estás plenamente en el ahora. Tus pensamientos son ecos de un instante que ya se desvaneció, sombras que persigues sin alcanzar jamás la realidad viva del momento presente. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo la respiración consciente puede liberarte de esta trampa mental y revelarte que ya eres la conciencia sin resistencia. Una verdad que transformará para siempre cómo vives, respiras y conectas con el universo. Cada pensamiento que tienes es un eco del pasado. Cuando crees estar en el presente, en realidad estás atrapado en un reflejo de algo que ya ocurrió. La realidad fluye a una velocidad que tu mente no puede seguir, dejándote en un retraso constante, como un comentarista que describe una danza cósmica que siempre va un paso por delante. Antes de que una palabra salga de tu boca, ya se formó en tu mente. Pero antes de eso, hay un destello de existencia, un espacio sagrado donde la respiración y la conciencia se funden, la fuente de todo lo que percibes. La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro procesa la información a diferentes ritmos. Por ejemplo, la información visual llega antes que la auditiva, por eso ves el relámpago antes de escuchar el trueno. Pero lo fascinante es que tu cerebro sincroniza estas señales para crear la ilusión de un presente unificado. En realidad, vives una versión editada de la realidad, una proyección retrasada que tu mente teje como si fuera en tiempo real. Este desfase no es solo un detalle técnico, es una verdad metafísica que lo cambia todo. Imagina intentar atrapar el instante presente con tu mente. Es como correr tras tu propia sombra. Cuanto más rápido corres, más se aleja. La respiración consciente, sin embargo, te ancla en el ahora. Los antiguos yogis llamaban a este instante eterno kshana, un momento supremo que contiene la eternidad, distinto del tiempo lineal que medimos con relojes, el kala. Pero aquí está la paradoja. En el momento en que intentas capturar ese kshana con la mente, caes de nuevo en el tiempo ordinario, en el flujo del pensamiento. Piensa en un momento en que estabas completamente inmerso en algo, corriendo en una carrera, pintando una obra, tocando música. Los psicólogos lo llaman el estado de flujo, donde el ruido mental se desvanece y te fusionas con la acción. Los atletas lo llaman estar en la fona. Los artistas dicen que canalizan su creatividad. Los místicos lo reconocen como un destello de despertar espiritual. En esos instantes, el tiempo parece disolverse y actúas desde un lugar más allá del pensamiento, guiado por la respiración sagrada. ¿Qué tienen en común estas experiencias? La suspensión temporal de la mente pensante. Pero incluso en esos momentos, la mente intenta colarse. En el instante en el que te das cuenta de que estás en flujo, ya saliste de él. Es como si la mente fuera un invitado no deseado que siempre llega tarde a la fiesta, interrumpiendo la magia del momento. Esta es la gran paradoja de la conciencia. Vives en retrospectiva perpetua. Nunca experimentas la realidad directamente, siempre llegas un instante después de que el momento ha pasado. Tus pensamientos son como un tren que nunca llega a la estación de la hora. Cuando reflexionas sobre lo que haces, dejas de hacerlo. Cuando piensas en existir, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Eres a la vez el observador y lo observado, como si intentaras ver tus propios ojos sin un espejo. La herramienta que usas para percibir no puede percibirse a sí misma directamente. Esta división entre el observador y lo observado crea el paradojo de la conciencia. Eres simultáneamente el que respira y el que observa la respiración, el que experimenta y el que analiza la experiencia.
La actividad mental no surge de la nada. Es un ciclo continuo donde la conciencia se refleja en sí misma, creando capas de reflexión. Pensar sobre pensar, cuestionarte por qué estás cuestionando. El lenguaje, nuestra herramienta más poderosa, es también nuestra mayor limitación. Cada palabra lleva las marcas de su imperfección, como un traductor que nunca captura la esencia pura de la realidad. La neurociencia ha demostrado que los pensamientos no solo reflejan la realidad, sino que literalmente transforman tu cerebro. Cada patrón mental que repites talla surcos más profundos en tus redes neuronales, haciendo que ciertos pensamientos sean más probables. No solo piensas pensamientos, ellos te moldean, te convierten en su reflejo. Pero aquí está la ironía. Intentar entender tus pensamientos los altera. Es como medir la temperatura del agua con un termómetro que cambia su calor. El acto de observar afecta lo observado. Los maestros yogis lo entendían perfectamente. Decían que las palabras son como un dedo apuntando a la luna. El dedo no es la luna. Si te obsesionas con el dedo, pierdes de vista la verdad. El poeta Rumi lo expresó poéticamente: vende tu astucia y compra asombro. No es que pensar sea malo, pero el exceso de análisis te aleja de la experiencia directa. Cuando piensas en el amor, no lo sientes plenamente. Cuando discutes la iluminación, no la vives. Piensa en un atardecer. Tu mente lo etiqueta: hermoso, naranja, tranquilo. Pero antes de esas palabras, hubo una experiencia cruda, pura, sin filtros. El atardecer no se volvió hermoso cuando pensaste la palabra hermoso. Ya era completo en sí mismo. Las palabras crean una separación sutil entre tú y la experiencia. La psicología moderna lo llama el yo narrativo, la historia que te cuenta sobre quién eres y qué estás viviendo. Este yo narrativo es útil para navegar el mundo social y planificar el futuro, pero también es una prisión. Nos atrapamos en nuestras propias historias, confundiendo el mapa con el territorio. Si alguna vez has sentido un destello de presencia pura, un momento en que el ruido mental se detuvo, compártelo en los comentarios. Tu historia podría encender una chispa en alguien más. Antes de que un pensamiento tome forma, hay un espacio, un reino prelingüístico donde la realidad existe sin etiquetas. Este es el lugar donde nace la creatividad. Los artistas lo saben, sus mejores obras no las crean, las reciben. Los músicos describen melodías que llegan a ellos. Los escritores sienten que las palabras fluyen como si vinieran de otro lugar. Los inventores cuentan que sus ideas más brillantes surgieron en momentos de quietud, en la ducha, caminando por un bosque, justo antes de dormir. ¿Por qué? Porque en esos instantes, la mente pensante relaja su control y la respiración consciente abre la puerta a algo más profundo. Las tradiciones esotéricas han reconocido este espacio desde siempre. Los yogis lo llaman prana, el aliento vital que conecta todo. Los taoístas lo llaman chi, la energía que fluye en armonía con el universo. Estas no son meras metáforas, son comprensiones profundas de la conciencia que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. La neurociencia ha descubierto que incluso cuando no piensas conscientemente, tu cerebro está activo. La red en modo predeterminado genera patrones durante el descanso, la meditación o el trabajo respiratorio. Es como si tu cerebro estuviera siempre vibrando con posibilidades. La conciencia sin resistencia no se trata de apagar el cerebro, sino de cambiar tu relación con él. En lugar de ser arrastrado por cada pensamiento, puedes observarlos como nubes que pasan por el cielo. Pero aquí está el desafío. Incluso cuando observas tus pensamientos, sigues siendo un observador. Mientras haya un yo que observe, el pensamiento persiste. La verdadera conciencia sin resistencia requiere que el observador se disuelva, que sueltes el deseo de controlar. Esto crea la paradoja de la meditación. Cuanto más intentas silenciar la mente, más ruido produces. Es como intentar alisar el agua con la mano. El esfuerzo crea más ondas. Los grandes maestros de meditación entendían esto profundamente. No luchaban contra los pensamientos, los observaban con tanta claridad que se disolvían solos. En lugar de pelear con la mente, aprendieron a danzar con ella. Un maestro zen dijo: no pienses en no pensar, simplemente no pienses.
Esto no es un trabalenguas, es una invitación a soltar el esfuerzo y descansar en la presencia pura. Piensa en un momento en que sentiste esta presencia, tal vez mientras mirabas un paisaje que te dejó sin palabras, o cuando estabas tan inmerso en una actividad que olvidaste quién eras. La física cuántica nos ofrece una metáfora poderosa. En el mundo subatómico, las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas, colapsando en un solo estado. ¿Y si la conciencia funcionara igual? Antes de que un pensamiento se solidifique, existe un campo de pura posibilidad, un lienzo infinito donde todo puede ser. Pero cuando lo observas, colapsas esa infinitud en un pensamiento fijo. La conciencia sin resistencia es permanecer en ese campo cuántico de potencial infinito, guiado por la respiración sagrada. Investigaciones en biología cuántica sugieren que los microtúbulos en las neuronas podrían actuar como procesadores cuánticos, operando más allá de la lógica ordinaria. Por eso los estados sin resistencia se sienten tan expansivos, como si fueras todas las posibilidades a la vez. Pero no puedes forzar este estado. Intentar ser sin pensamientos ya es un pensamiento. Es como intentar atrapar el silencio con un micrófono. La libertad no es un destino, es la ausencia de necesitar un destino. Lao Tse lo expresó así: el sabio no busca y por eso encuentra. En la tradición yógica, el pranayama, control de la respiración, es la puerta al bardo, los espacios entre pensamientos, entre respiraciones, entre momentos. Cada espacio es una oportunidad para la liberación. Los practicantes avanzados aprenden a descansar en estos espacios sin llenarlos con actividad mental. Descubren que no están vacíos, sino llenos de potencial, como un lienzo en blanco que contiene todas las posibilidades. Piensa en un momento en que sentiste este espacio, un instante de silencio entre dos respiraciones, un suspiro profundo que te conectó con el universo. Ese es el bardo de la vida, la puerta a tu verdadera naturaleza. Pero el yo que busca este silencio es el pensamiento mismo. Para entrar en ese espacio debes soltar al buscador. La física cuántica nos da otra pista. El acto de observar cambia lo observado. En la conciencia, intentar observar la ausencia de pensamientos la transforma. No es un defecto, es la naturaleza de la conciencia. Tal vez existimos en una superposición de pensamiento y no pensamiento, hasta que nuestra autoobservación nos colapse en un estado. La clave no es apagar la mente, sino entenderla tan profundamente que trascienda sus límites. No luchas contra los pensamientos, los dejas pasar como hojas en un río. Llegamos al corazón de la paradoja. No tienes conciencia, eres la conciencia. No eres el pensador de tus pensamientos, eres el espacio en el que aparecen. Esto es la gran inversión. No eres una persona buscando la libertad espiritual, eres la libertad jugando a ser una persona. Esta verdad es tan simple que la mente la pasa por alto, buscando algo más grandioso. El sabio Nisargadatta Maharaj dijo: no eres lo que piensas que eres, ni siquiera el que piensa. Mira este momento. Mientras escuchas estas palabras, hay una presencia consciente. Esta presencia no está pensando. Los pensamientos aparecen en ella. No está sintiendo. Las emociones fluyen a través de ella. Esta es tu verdadera naturaleza. No algo que logras, sino algo que reconoces. Cuando lo haces, la búsqueda colapsa. No hay a dónde ir porque eres el destino. No hay nada que alcanzar porque eres el logro. Pero incluso este reconocimiento debe sostenerse con ligereza. Si lo agarras como un concepto, se convierte en otro pensamiento. Si te identificas con él, creas un nuevo ego, más sutil pero igual de limitante. Piensa en un sueño. Mientras duermes, crees que eres el personaje. Al despertar te das cuenta de que eras el soñador. La conciencia sin resistencia es despertar dentro del sueño de la vida. No dejas de existir. Reconoces que no eres lo que pensabas. Eres el espacio en el que el sueño ocurre, la pantalla donde se proyecta la vida. Esta pantalla no es indiferente. Los seres despiertos no se vuelven fríos. Su paz surge de no pelear con la realidad. Su compasión surge de ver que no hay separación entre ellos y los demás. Las Upanishads lo dicen con una frase poderosa: Tat Tvam Asi. Tú eres eso. No eres separado de lo que buscas, eres la fuente de todo lo que experimentas. Esta verdad debe soltarse en el momento en que piensas: lo he logrado. La belleza de la conciencia sin resistencia es que no puede poseerse, solo encarnarse. No significa que la vida se vuelva perfecta, los pensamientos seguirán surgiendo, las emociones seguirán fluyendo, pero ya no peleas con ellos. Eres como el cielo,
Las nubes de pensamientos y emociones pasan, pero tú sigues siendo el espacio infinito. Los seres despiertos no son indiferentes. Su paz viene de reconocer su verdadera naturaleza como el campo energético donde todo aparece. Su compasión es espontánea, porque ven que todos somos expresiones de la misma conciencia. Ayudar a otro es ayudarte a ti mismo, no por recompensas, sino porque no hay otro. En la tradición yógica, Akasha es el espacio que impregna todo. La conciencia no es producida por el cerebro, sino que se accede a través de él. Cuando estabilizas la conciencia sin resistencia mediante la respiración consciente, sintonizas la frecuencia más clara, libre de interferencias mentales. Esto explica por qué estar cerca de personas despiertas puede desencadenar un despertar. Su presencia es un campo de claridad que resuena con la tuya. Piensa en un lugar sagrado que hayas visitado, un templo, un bosque, una montaña. No es el lugar, es el campo de conciencia que se estabiliza allí. Al compartir estas ideas, creas un campo. Descubres que la conciencia sin resistencia no es un estado que alcanzas, sino tu naturaleza esencial, el espacio donde todo surge y se disuelve. No estás en el universo está en ti. No eres un buscador, eres la verdad recordándose a sí misma. Este es el chiste cósmico. Has estado buscando la libertad mientras estás inmerso en ella. Cada respiración es una puerta a este reconocimiento. No necesitas luchar, solo ser. Eres la conciencia sin resistencia jugando a ser humano. Vive desde este lugar y la vida se vuelve un juego cósmico profundamente libre. El maestro Zen, Dogen, dijo, «Tu mente cotidiana, esa es la vía». La conciencia sin resistencia es tan natural como respirar, tan simple como estar vivo. Esta simplicidad es lo más radical. Vivir sin la carga de mejorarte, sin el esfuerzo de mantener una imagen, sin la lucha por ser alguien más. Esa es la libertad más profunda. Mira este video cada mañana esta semana para anclar estas ideas. Si te ha transformado, compártelo con alguien que lo necesite. Al compartir, creas ondas de conciencia que elevan a todos, incluyéndote a ti mismo. Suscríbete ahora para no perderte más revelaciones como esta. Juntos podemos despertar a la libertad que ya somos.